Me llamaban la viuda negra porque cada hombre con el que me casaba moría. Después de enterrar a 3 maridos, mi padre me vendió por casi 55 millones de pesos a un vampiro de 900 años. Tal como esperaba, mi maldición atacó de nuevo. En nuestra noche de bodas, el anciano señor llegó al final de su vida antinaturalmente larga y se deshizo en un montón de cenizas negras. Pero dejó atrás la mitad del imperio de su linaje. También dejó a su heredero de sangre pura, Elías Montenegro. Elías no aparentaba más de 28 años. Abrió de una patada las pesadas puertas de hierro de la suite nupcial, me agarró del brazo y me arrastró a la cripta para velar al anciano. El salón ancestral era sofocante. Antiguos retratos cubrían las paredes de piedra, y la habitación estaba llena de vampiros pálidos de ojos fríos. Estaba aterrorizada de que culparan a mi maldición de viuda negra por la muerte del patriarca y me desangraran en el acto. Decidí atacar primero. Miré a Elías y puse mi cara más reconfortante. Nieto, tu abuelo vivió una vida larga y plena. Estoy segura de que su alma ha encontrado la paz eterna en el abismo sanguíneo. Sus ojos carmesí se abrieron con absoluta incredulidad. ¿Cómo me acabas de llamar? Tragué saliva con dificultad, tenía la garganta seca. Técnicamente, soy tu abuelastra, así que puedes llamarme abuela. Casi al instante, un coro de resoplidos ahogados y risas contenidas estalló entre la multitud de vampiros detrás de nosotros. Técnicamente, él era mi cuarto marido. Honestamente, mis parejas morían cada vez más rápido. Este ni siquiera sobrevivió a la noche de bodas. Un mayordomo se me había acercado poco después, entregándome un pergamino brillante atado con magia de sangre. Me obligó a firmarlo. Solo después de que la tinta se secó, mencionó casualmente que el anciano señor me había dejado miles de millones en activos con una condición. Se me exigía cuidar personalmente al sangre pura, Elías. Asumí que el heredero era un niño recién despertado. En cambio, estaba mirando a un sangre pura completamente maduro e increíblemente peligroso. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Antes de que pudiera siquiera hablar, Elías había entrado de una patada, con los ojos brillando con una letal luz roja. Sofía, ven aquí. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró la muñeca. No tengo idea de qué sucios trucos usaste para embrujar a mi abuelo. Pero ya que pusiste un pie en esta hacienda, te vas a arrodillar ante su altar. Tropecé detrás de él todo el camino hasta la cripta. Cuando llegamos, me arrojó al gélido suelo de mármol. Se cernía sobre mí, con la mandíbula apretada. Arrodíllate, presenta tus respetos. Un ataúd negro yacía en el centro de la habitación. Solo contenía la ropa que el anciano señor dejó atrás. Miré el retrato en la lápida, el terror puro se apoderó de mi pecho. Sabía que los vampiros no eran como los humanos. Si Elías decidía que yo era responsable de esto, no saldría viva de esta cripta. Elías soltó una carcajada fría y despiadada. ¿Qué? ¿No quieres arrodillarte? Entonces, ¿por qué te vendiste por un precio tan alto para casarte con esta familia? Lo miré fijamente. El instinto de supervivencia se apoderó de mí y forcé una sonrisa halagadora. Nieto, tu abuelo tenía 900 años. Es una edad gloriosa para fallecer. Estoy segura de que vivirá una larga vida en su próxima reencarnación. Un silencio sepulcral cayó sobre la cripta. El rostro de Elías se oscureció tanto que era aterrador. ¿Cómo me llamaste? ¿Nieto? Según el pacto, soy tu abuela. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, alguien en un rincón oscuro no pudo reprimir una risa. Elías lanzó una mirada letal hacia las sombras. El vampiro bajó la cabeza al instante, temblando incontrolablemente. Fuera, todos ustedes. Una vez que las pesadas puertas se cerraron con un clic, Elías se agachó. Sofía, más te vale que te comportes. No intentes ninguno de tus pequeños y baratos trucos en mi castillo. Luché por abrir la boca para explicar. Estaba tan increíblemente nerviosa que una gota de mi saliva goteó accidentalmente en el dorso de su mano. Mis ojos se abrieron de par en par. Intenté sorberla de nuevo, pero era demasiado tarde. Un asco profundo y visceral cruzó los ojos de Elías. Me empujó tan fuerte que mi cabeza se giró bruscamente. Sofía, ¿acaso quieres morir?
Negué con la cabeza frenéticamente. No quería morir. Si quisiera morir, me habría ahogado en el río la primera vez que mi padre me vendió a un mutante abusivo. Quédate aquí y vela sola. Las pesadas puertas de madera se abrieron de golpe al amanecer. Una criada de ojos fríos me despertó. Señora Montenegro, el joven amo requiere su presencia. No me dieron tiempo a reaccionar. Dos sirvientes sin emociones me agarraron por los brazos y prácticamente me arrastraron escaleras arriba hasta el comedor. Quería gritar. Quería decirles que tenía mis propios pies. Elías disfrutaba elegantemente de su desayuno. Sentada a su lado había una vampiresa increíblemente hermosa llamada Victoria. Había oído los susurros entre los sirvientes. Victoria era su amor de la infancia. Sus linajes eran altamente compatibles. Todos esperaban que se convirtiera en su compañera de sangre oficial. Sofía, ven aquí. La voz de Elías no revelaba nada. Todavía llevaba puesto mi elaborado vestido de novia humano de ayer. Victoria me miró. Un destello de puro veneno en sus ojos carmesí. ¡Qué divertido! El anciano señor acaba de convertirse en cenizas. Y sin embargo, aquí estás, pavoneándote con un vestido de novia. ¿No tienes absolutamente ningún respeto por la familia Montenegro? Claro que lo respetaba. ¿Pero me dio Elías un solo segundo para cambiarme de ropa? Mantuve la cabeza baja, interpretando el papel de la humana sumisa e inútil. Victoria, come tu comida, la interrumpió Elías con un tono plano. Ella golpeó su copa contra la mesa, murmurando por lo bajo, despreciable humana intrigante. Se levantó y salió furiosa del comedor. Elías y yo nos quedamos mirándonos en un silencio incómodo. El funeral se llevó a cabo rápidamente. Me prendí una rosa blanca en el pecho y ofrecí mi mejor actuación, limpiándome constantemente lágrimas falsas. Los aristócratas vampiros que asistieron al servicio me miraban como si fuera un bicho raro. El testamento del anciano señor era genuinamente incomprensible para ellos. Había decretado que yo, una frágil humana, sería copropietaria de la mitad del Imperio Montenegro y sus territorios junto con Elías. Sin mi firma, Elías no podría acceder al poder ancestral completo de su linaje. Estaba atrapado conmigo. No tenía más opción que mantenerme en la hacienda. Elías se acercó a mi lado y bajó la voz. Deja de actuar. Ven conmigo. Lo seguí a un salón lateral. Mi padre estaba allí de pie. Se frotaba las manos. Una sonrisa grasienta y halagadora en su rostro. Señor Elías, ¿puedo llevarme a mi hija a casa ahora? Mi espalda se tensó. Una fría ola de pavor me invadió. ¿A quién planeaba venderme mi padre ahora? ¿A algún monstruo clandestino? ¿A otro mutante moribundo? El anciano señor dejó los términos claros. Casi 55 millones de pesos la compraron permanentemente, dijo Elías fríamente. El rostro de mi padre se puso verde. Crié a esta niña con mis propias manos. No fue fácil para un humano. Como el anciano señor está muerto, su especie debería liberarla. Elías me lanzó una mirada gélida. ¿Quieres irte con él? Negué con la cabeza violentamente. Si me iba con mi padre, sería arrojada a un infierno en vida. La vida en la hacienda de los vampiros era aterradora. Pero al menos me daban de comer. El rostro de mi padre se contrajo de ira. Me señaló con un dedo tembloroso y gritó, «Pequeña ingrata. Yo te alimenté. Yo te vestí. Y así es como me lo pagas». Elías hizo un sutil gesto a los guardias vampiros. Una mano se cerró brutalmente sobre la boca de mi padre. Fue arrastrado fuera del salón sin la menor resistencia. Solté un largo suspiro que no me di cuenta de que estaba conteniendo. Elías soltó una carcajada burlona. «Sofía, compórtate. Deja de jugar a estos jueguitos patéticos conmigo». Sabía que albergaba un enorme prejuicio contra mí. Cualquiera pensaría que yo era una cazafortunas calculadora que usaba la seducción y la magia negra para manipular a un antiguo vampiro. Después del funeral, fui confinada al ala poniente de la hacienda. Elías ordenó a todos que se mantuvieran alejados de mí. Los sirvientes me trataban como a un fantasma.
Entregaban mis comidas humanas a tiempo, pero nunca me miraban a los ojos ni me dirigían una sola palabra. Este aislamiento duró hasta un fin de semana en que Victoria organizó una fiesta para la élite de la sociedad vampírica en los jardines de la hacienda. Escuché el ruido y bajé de mi habitación. Victoria echó un vistazo al hermoso vestido que llevaba puesto y el odio en sus ojos se volvió letal. Vaya, vaya, ¿qué se siente al jugar a ser la gran dama de la hacienda Montenegro? El anciano señor está muerto. No queda nadie para proteger a una sucia humana como tú. Las vampiresas aristocráticas que la rodeaban intervinieron, sus voces goteando burla. Investigué sobre ella. Se ha casado 3 veces. Cada uno de sus maridos murió violentamente. Está maldita. Todo el mundo sabe que el señor Elías solo tiene ojos para nuestra Victoria. Como si alguna vez fuera a tocar a una humana barata y sucia. Me empujaron y me arrinconaron en el centro de su círculo. Mantuve la cabeza gacha. Sabía que no podía permitirme ofender a estas élites sobrenaturales. Simplemente me tragué la humillación en silencio. De repente, me arrojaron una copa de vino tinto helado directamente a la cara. El líquido oscuro goteaba de mi cabello y manchaba mi piel. Un linaje sucio como el tuyo no merece llevar algo tan caro. Agarré la tela de mi falda. Había visto este vestido en una revista de moda humana. Era una pieza de alta costura personalizada valorada en más de 900.000 pesos. Mi propio padre me vendió por menos de una fracción de eso. Miren su cara patética. Apuesto a que si la abofeteo, ni siquiera se atrevería a respirar. La mujer vampiro que habló me agarró un mechón de pelo, tirando de mi cabeza hacia atrás. Zas, zas. 2 bofetadas abrasadoras aterrizaron en mis mejillas. El dolor fue tan agudo que las lágrimas brotaron instantáneamente de mis ojos. Victoria se reclinó elegantemente en el sofá del jardín, agitando el vino en su copa, disfrutando tranquilamente de mi humillación. Un mayordomo hizo una profunda reverencia en la entrada del jardín. El joven amo ha regresado. Las palabras apenas se habían asentado cuando Elías atravesó el arco, vestido con una larga gabardina negra. Me miró, su rostro una máscara inmóvil. La sonrisa triunfante de Victoria se congeló. Las vampiresas que acababan de agredirme retrocedieron, pareciendo de repente increíblemente nerviosas. Mantuve la cabeza baja y no dije absolutamente nada. El silencio y la sumisión eran lo único que me proporcionaba una pizca de seguridad en esta prisión helada. Victoria, ¿quién te dio permiso para traer a esta gente aquí? La voz de Elías era peligrosamente tranquila. Ella se levantó rápidamente, extendiendo la mano para enganchar su brazo con el de él. Elías, es que estaba tan aburrida. Es un crimen hacer una pequeña fiesta en el jardín. Elías se hizo a un lado, evitando su contacto por completo. Me miró, pero se dirigió a las criadas. Lleven a Sofía arriba. Límpienla. Va a venir conmigo a hacer un recado. El cuerpo de Victoria se puso completamente rígido. Forzó una sonrisa dolorosamente incómoda. Me di la vuelta obedientemente y subí a bañarme y cambiarme. Mirándome en el espejo del baño, observé mi mejilla hinchada y solté una risa amarga y autocrítica. Para cuando volví a bajar, el jardín estaba completamente vacío. Todos los invitados habían huido. Elías estaba sentado en el sofá de cuero. Me miró. ¿Por qué no te defendiste? Le di una mirada cansada. ¿Habría hecho alguna diferencia? Se atrevieron a humillarme no porque fuera humana, sino porque pensaban que Elías me quería rota. Su silencio era su permiso. Se quedó callado por un momento. Apartó la mirada, su voz bajando ligeramente. No volverá a suceder. Me disculpo en nombre de Victoria. Es un poco malcriada. Miré al suelo y permanecí en silencio. Él enarcó una ceja. ¿Me guardas rencor? No, respondí rotundamente. Sus labios se apretaron en una delgada línea. Me miró fijamente durante un largo rato, pero no insistió en el tema. Llamó al médico de la hacienda para que tratara la hinchazón de mi cara, olvidando por completo su orden anterior de llevarme a hacer sus recados. Tarde esa noche, mi teléfono vibró. Era una llamada inesperada de Victoria. Tan pronto como respondí,
comenzó a gritar insultos por el auricular. «Sofía, ¿qué clase de magia negra estás usando para que Elías te proteja?» Me castigó. Obligó a mi padre a encerrarme en mi propia casa por lo que pasó hoy. Fruncí el ceño, completamente confundida. ¿Protegerme? Soy su abuelastra. Ni siquiera tenemos una relación real. Deja de hacerte la tonta conmigo. Te lo digo ahora mismo, Elías me pertenece. Estamos unidos por el destino y la sangre. Una humana barata como tú nunca le pondrá las manos encima. Colgó el teléfono antes de que pudiera decir una palabra. Estaba completamente loca. Yo solo intentaba sobrevivir a la semana. Y, sin embargo, ella vigilaba a Elías como si todas las mujeres del planeta lo quisieran. Psicópata, murmuré por lo bajo. Luego me quedé mirando el teléfono muerto durante un largo rato, preguntándome cómo mi vida se había vuelto tan ridícula como para que una hermosa aristócrata vampira me acusara de seducir a mi propio nietastro. Aunque todavía no sabía qué pasillo llevaba al desayuno, no estaba seduciendo a nadie. Había babeado en la mano de Elías por miedo. Si eso era magia negra, entonces mi linaje estaba realmente en decadencia. Me senté en el borde de la cama, con el pelo aún húmedo por haberme lavado el vino de Victoria, las mejillas hinchadas por las bofetadas que sus amigas me habían dado. Una suavidad emanó del escritorio. El pergamino brillante que había firmado después de que el anciano señor se convirtiera en cenizas comenzó a arder con letras rojo sangre. Por decreto de sangre final de Don Cayo Montenegro, Sofía Montenegro es reconocida como Dama Regente Montenegro, cotitular de la Autoridad de la Hacienda, guardiana del sello de transición del linaje y matriarca protegida de la Casa Montenegro. Gracias por escuchar Canal Zafiro Novelas. Parpadeé. Matriarca. Tenía 24 años y había pasado la noche anterior durmiendo en el suelo de una cripta. Hasta que Elías Montenegro reciba la autoridad ancestral completa, ningún vampiro, sirviente, guardia, invitado o aliado juramentado de los Montenegro podrá dañar, matar de hambre, encarcelar, envenenar, vender, atar o degradar a la Dama Regente Montenegro sin sufrir el castigo del juramento. Degradar se sentía útil. Apareció una última línea. El encargo de cuidar al heredero significa preservar su autonomía, prevenir el control sanguíneo externo, exponer la corrupción que rodea la sucesión de los Montenegro y completar la protección inacabada del anciano señor. Me quedé allí congelada. Luego, lentamente, me reí. Pasé mi vida siendo vendida como ganado. Qué refrescante descubrir que venía con una documentación lo suficientemente afilada como para cortar vampiros. El pergamino se dobló en un pulcro sobre negro y se posó sobre el escritorio. A la mañana siguiente, una criada trajo el desayuno. El pan olía raro, no podrido, no obvio, solo amargo bajo la mantequilla, oculto como un insulto cortés. Miré a la criada. Era joven para ser una sirvienta vampira. El rostro pálido, los dedos temblando alrededor de la bandeja. ¿Quién ordenó esto? Sus labios se sellaron. El sobre en mi escritorio pulsó. Los ojos de la criada se abrieron de par en par. Sus rodillas golpearon el suelo. La señorita Victoria ordenó a la cocina que lo preparara. Dijo que te debilitaría lo suficiente como para que te quedaras en tu habitación. El juramento le había arrancado la verdad. Miré la bandeja. Me matará. No, Dama Regente. Solo causa fiebre y adelgazamiento de la sangre. Qué considerado. La hospitalidad vampírica tenía sus matices. ¿Querías hacer esto? La criada negó con la cabeza rápidamente. No. La señorita Victoria dijo que mi hermano perdería su puesto en la cocina si me negaba. Me levanté y arrojé todo el desayuno a los rosales. Dile a la cocina que el sazón de Victoria es mediocre. No castigo a los mensajeros. Castigo la mano que disfruta escribiendo el mensaje. Sus ojos se enrojecieron, pero mantuvo la cabeza baja. Gracias, Dama Regente. Dama Regente. Sonaba caro y peligroso. Me gustaba más que cuarta esposa. Elías vino al ala poniente una hora después. No llamó. Los hombres con castillos siempre piensan que las puertas son sugerencias. Estaba sentada en el escritorio leyendo el testamento de nuevo.
Sus ojos fueron directamente al sello brillante. Así que despertó. ¿Lo sabías? Sospechaba que mi abuelo dejó un decreto oculto. Y aún así me arrastraste a una cripta, me amenazaste, me encerraste y dejaste que todos los vampiros de esta casa creyeran que yo era una humana desechable. Su mandíbula se tensó. Eras sospechosa. Fui vendida. Su rostro cambió. Me levanté, ya sin bajar la cabeza. Me golpearon porque pensaban que me querías rota. Tu silencio no fue neutral, Elías. Fue un permiso con mejores modales. La habitación se quedó quieta. Miró mi mejilla. El moretón se estaba desvaneciendo, pero no había desaparecido. Detuve a Victoria después de que se entretuviera. No ordené a nadie que te hiciera daño. No, solo lo hiciste conveniente. Eso le dolió. Apartó la mirada primero. Bien. Los vampiros probablemente odiaban hacer eso. Me disculpo. Una disculpa no es una venda si me la entregas mientras todavía sostienes el cuchillo. Sus ojos volvieron a los míos. ¿Qué quieres? No más aislamiento. Acceso completo a la biblioteca del anciano señor. Una lista de cada persona que entró en esta hacienda después de la boda. Los nombres de las mujeres que me abofetearon y que Victoria tenga prohibida la entrada a mi ala. Sus cejas se alzaron. Estás dando órdenes ahora. Aparentemente, a la documentación le caigo bien. Por un momento pareció que podría discutir. Luego su mirada se posó en el testamento y algo antiguo y reacio se doblegó en su sangre. Bien, buen nieto. Su rostro se oscureció. Deja de llamarme así. Entonces deja de necesitar supervisión. La biblioteca privada del anciano señor estaba debajo de la torre oriente, sellada detrás de 3 cerraduras de sangre y una puerta de piedra tallada con lobos y espinas. Elías abrió la primera cerradura. La segunda se abrió para el testamento. La tercera se abrió cuando me pinché el dedo en una rosa de metal y sangré sobre la manija. Las velas se encendieron solas. El polvo flotaba en el aire como viejos secretos esperando ser ofendidos. Sobre la mesa central yacía un libro negro encuadernado en cuero agrietado. Linajes bendecidos por la viudez y consecuencias del matrimonio defensivo. Miré el título. Ese es un nombre terrible para una historia familiar. Él se quedó a mi lado, rígido. Bendecidos por la viudez. Abrí el libro. Hubo una vez humanos cuya sangre reaccionaba violentamente a los lazos de propiedad. Cuando eran vendidos, forzados, atados, abusados o tratados como propiedad bajo los derechos matrimoniales, el linaje volvía el contrato en contra del comprador. Mi primer marido me había roto la muñeca en la tercera noche. Murió cuando su propia fuerza mutante consumió su corazón. Mi segundo marido intentó atarme con un contrato violento. La magia devoró sus órganos en su lugar. Mi tercer marido planeaba revenderme a una criatura peor. Su carruaje volcó antes de que se firmaran los papeles. Me había llamado a mí misma maldita durante años. El libro lo llamaba consecuencia. Mis manos temblaron. Había pasado años disculpándome por sobrevivir a hombres que compraron el derecho a herirme. Elías no dijo nada. Inteligente. Un cristal de sangre sobre la mesa comenzó a brillar. La voz del anciano señor llenó la biblioteca, seca y divertida. Si estás escuchando esto, Sofía, entonces mi terco heredero ya te ha ofendido o está a punto de hacerlo. Mis condolencias. Miré a Elías. Su rostro se volvió inexpresivo. El cristal brilló más. El anciano señor apareció en un pálido recuerdo, erguido con túnicas negras formales. Parecía antiguo ahora, no como el elegante cadáver con el que me había casado por una noche. Me estaba muriendo antes de que entraras en mi casa. No me mataste. Te elegí porque sabía lo que eras y porque tu padre te habría vendido de nuevo para el invierno. Se me hizo un nudo en la garganta. Te casaste conmigo a través de un contrato de sangre protector. No un vínculo conyugal de carne, no un romance, sino un escudo legal y mágico. El vínculo se disuelve cuando mi testamento se active por completo, pero tu autoridad permanece. Eres la dama regente Montenegro.
Copropietaria de la mitad de mi imperio y la única persona en esta hacienda que no fue criada para adorar la tradición rancia. El recuerdo se volvió hacia Elías. El clan de Victoria ha estado tejiendo hilos alrededor de tu futuro desde que eras un niño. La compatibilidad de sangre no es amor. La obediencia no es lealtad. Si no puedes notar la diferencia, Sofía te enseñará dolorosamente. Espero. Me cubrí la boca. Elías cerró los ojos. Cuida de Elías, Sofía. Eso no significa cocinar para él. Significa evitar que se convierta en una marioneta bellamente vestida. Tiene pómulos, poder y la educación emocional de un gabinete cerrado con llave. Intenté criarlo con disciplina. Desafortunadamente. Heredó los pómulos más rápido que la sabiduría. Buena suerte. El recuerdo se desvaneció. Así que no heredé un hijo. Heredé un desastre vampírico de apariencia de 28 años con pómulos y problemas legales. Sus ojos se abrieron lentamente. Tienes que expresarlo así. ¿Prefieres nieto con defectos administrativos? No. Entonces acepta el primer borrador. Victoria se enteró del testamento por la noche. Los rumores se extendieron a medianoche. Sofía embrujó al anciano señor. Sofía portaba una maldición asesina. Sofía manipuló el testamento. Sofía destruiría la pureza de los Montenegro. Por la mañana, el clan de Victoria había enviado una demanda formal para un banquete de la Corte de la Luna de Sangre, un antiguo juicio de vampiros donde los aristócratas se reunían bajo la ley de sangre para desafiar a una matriarca en disputa. Elías arrojó la invitación a la chimenea. El papel no se quemó. Lo recogí con 2 dedos. ¿Qué considerara? Me reservó una habitación llena de testigos. No entiendes esa corte. Entiendo las habitaciones. Entiendo las audiencias y entiendo a las mujeres que lloran después de afilar los cuchillos. Victoria es peligrosa. También yo. La mía solo viene con mejores modales en la mesa. Antes del banquete, necesitaba a mi padre. Tácticamente, le envié un mensaje a través de uno de los sirvientes exteriores. Puede que pueda dejar la hacienda Montenegro. Necesito ayuda. Llegó la noche siguiente con un abrigo de terciopelo barato, sonriendo como una rata que hubiera descubierto el derecho de sucesiones. Fue conducido a una sala de recepción donde los espejos cubrían todas las paredes. Elías permanecía en las sombras, en silencio. 2 notarios vampiros esperaban detrás de una cortina. Oficiales humanos estaban fuera de la puerta contigua. Mi padre no sabía nada de eso. Solo me vio a mí sentada sola en la mesa. Sofía, su sonrisa se ensanchó. Mi pobre niña. Sabía que esos monstruos te maltratarían. ¿Puedes ayudarme a irme? Por supuesto, pero hay costos, contratos, arreglos. Sacó una carpeta de su abrigo. Papeles viejos, recibos de matrimonio, documentos de transferencia de sangre, testimonios falsos que me declaraban inestable. Una carta de Victoria ofreciendo un pago a cambio de pruebas de que había matado a mis maridos anteriores. Mi padre golpeó la carpeta. Ves, sé cómo manejar tu tipo de problemas. Vienes conmigo, puedo colocarte en un lugar más seguro. Hay un comprador del norte. No es demasiado cruel si te comportas. Mi estómago se heló, pero mi voz se mantuvo suave. ¿Todavía quieres venderme? Su rostro se contrajo con impaciencia. No uses palabras feas. Te crié. Te alimenté. Te vestí. Los Montenegro pagaron casi 55 millones, pero el viejo vampiro murió. Eso significa que el acuerdo está dañado. Tengo derechos. Los espejos brillaron, grabando cada palabra. Me levanté. Mi padre se congeló. Las cortinas se abrieron. Elías salió a la luz. Los notarios lo siguieron. Los oficiales humanos entraron por la puerta lateral. El rostro de mi padre perdió todo color. No. Sofía, me engañaste. Imagina mi vergüenza. Una mujer vendida aprendiendo tácticas de venta. Se abalanzó y me agarró del brazo. Por un instante, volví a ser una niña.
Luego le aparté la mano de una bofetada tan fuerte que el eco resonó en la habitación. Él me miró fijamente. Yo le devolví la mirada. «Soy tu padre». «No, fuiste mi primer vendedor». Su boca tembló. «Te alimenté». «Felicidades». Los granjeros también alimentan al ganado antes de la subasta. Los oficiales lo apresaron. Se debatió, gritando que le debía, que era una ingrata, que le pertenecía por sangre. Elías avanzó. Levanté una mano. Él se detuvo. «Bien». «Esto era mío. Cada peso que ganaste vendiéndome será confiscado. Tu casa, tus cuentas, tus contactos. La corte de vampiros te declarará deudor de sangre, y las cortes humanas se llevarán los huesos que queden». Los ojos de mi padre se salieron de sus órbitas. «Sofía, por favor». «No». La palabra se sintió limpia. Fue arrastrado, vivo, sudando, suplicando y, finalmente, valiendo menos que las hijas que vendió. Después de que se fue, Elías permaneció en el silencio ruinoso. Traté a una superviviente como a una sospechosa porque creer que eras una intrigante era más fácil que admitir que mi familia compró a una mujer. Lo miré. «Esa es la primera frase inteligente que has dicho desde que me convertí en tu abuela. Por favor, deja de llamarte así. Entonces deja de necesitar supervisión». Su boca casi se movió, casi sonrió. Aún no merecía consuelo, pero se había ganado el derecho a no ser arrojado a una chimenea. El banquete de la corte de la luna de sangre se celebró 3 noches después en el salón ancestral de los Montenegro. Pilares góticos se alzaban como costillas negras. Velas rojas ardían en candelabros de plata. Antiguos vampiros llenaban los balcones, vestidos de terciopelo y arrogancia. Victoria llegó de blanco con rubíes en la garganta. Cada centímetro la perfecta futura novia. Yo vestía de negro, no de luto, de advertencia. El sello de los Montenegro descansaba en mi cuello. El testamento del anciano señor flotaba detrás de mí en una banda de luz roja. Elías estaba a mi lado, no delante. Al lado. Apreciaba el progreso, incluso en los no muertos. Victoria se situó en el centro del salón, con los ojos brillando de una hermosa tristeza. «Honorable corte, hablo esta noche no por celos, sino por deber. Una humana maldita entró en la casa Montenegro. Embrujó a nuestro patriarca y lo dejó en cenizas antes del amanecer. Sus maridos pasados murieron. Su padre la teme. Su presencia debilita nuestro linaje. Solo deseo proteger a Elías y el nombre de Montenegro». Algunos vampiros murmuraron su aprobación. Ella bajó la cabeza, las lágrimas brillando, ángulo perfecto, excelente iluminación, pésimo momento. La dejé hablar hasta que pareció segura. Entonces sonreí. «Victoria, querida, tus lágrimas son muy bonitas. Desafortunadamente para ti, también lo son los recibos». El primer espejo se iluminó. Su llamada telefónica llenó el salón. «Estamos unidos por el destino y la sangre. Una humana barata como tú nunca le pondrá las manos encima». El rostro de Victoria se tensó. «Eso fue privado. Las amenazas suelen serlo. Las públicas requieren más valor». El siguiente espejo mostró el testimonio jurado de la criada. La señorita Victoria ordenó la comida. Dijo que debilitaría a la dama regente Montenegro lo suficiente como para que se quedara en su habitación. Otro espejo mostró registros de pago. El clan de Victoria enviando dinero a mi padre. Mi padre enviando contratos viejos y declaraciones falsas. Un borrador de acusación escrito incluso antes de que se solicitara el banquete. Las lágrimas de Victoria desaparecieron. «Esto es una invención». Apareció el recuerdo del jardín. El vino tinto golpeando mi rostro. La mano empujándome hacia el centro. Una aristócrata vampira tirando de mi pelo hacia atrás. 2 bofetadas resonando en mis mejillas. Victoria recostada en el sofá, sonriendo a su copa. El ambiente en el salón cambió. Interesado. Calculador. Cambiante. La voz de Elías cortó el silencio. Mi silencio dañó a Sofía. Permití que esta corte creyera que no tenía protección.
¿Eso termina esta noche? Victoria lo miró como si la hubiera golpeado. ¿Elías? Él no apartó la mirada. Usaste mi nombre para herirla. Lo hice porque te amo. Amabas el título a mi lado. Su rostro se resquebrajó. Las mujeres del jardín intentaron esconderse detrás de sus familias. Demasiado tarde. Sus nombres aparecieron en sangre. Mariela de la casa Velasco, Leonora de la casa Durán, Celeste de la casa Noriega. Sus familias se tensaron. Las miré. Pasen al frente. No se movieron. El juramento de los Montenegro las movió. Una por una, tropezaron hacia el centro y cayeron de rodillas. Sus rostros ardían de humillación. Discúlpense. La voz de Mariela tembló. Dama regente Montenegro, me disculpo por faltarle al respeto. La miré. No te disculpes porque Elías está mirando. Discúlpate con el suelo. Pasó más tiempo apoyándome de lo que tú jamás lo harás. Unas pocas risas agudas cortaron el ambiente del salón. Las aristócratas bajaron la cabeza hasta que sus frentes tocaron el mármol. Se revocaron sus derechos de invitación a la hacienda Montenegro. Se ordenó a sus familias pagar una compensación de sangre a un fondo para víctimas. Sus perspectivas de matrimonio con cualquier aliado de los Montenegro murieron frente a todos. Victoria dio un paso atrás. El testamento brilló. Ella se congeló. El líder de su clan se levantó. No aceptamos esta humillación. El último recuerdo de sangre del anciano señor despertó antes de que pudiera continuar. Su imagen se elevó sobre el salón, más alta que cualquier vampiro presente. Yo, Cayo Montenegro, declaro a Sofía inocente de mi muerte. Me estaba muriendo antes del matrimonio. Nuestra unión fue un contrato de sangre protector, nunca consumado. Nunca un verdadero vínculo conyugal de carne. El vínculo se disuelve con la activación de mi testamento. Sofía permanece como dama regente, copropietaria de mi imperio y guardiana de la ley de consentimiento de los Montenegro. El salón quedó en absoluto silencio. La llamada maldición de la viuda negra no es asesinato. Es consecuencia. La sangre bendecida por la viudez se defiende cuando la propiedad se convierte en abuso. Si le temen, quizás dejen de comprar mujeres. Casi me río. Me caía mejor el viejo muerto. Era mucho más claro. El recuerdo se dirigió a Elías. Mi heredero gana autoridad a través de la integridad, no de la arrogancia. Si falla, Sofía puede negarle cada puerta ancestral. Elías inclinó la cabeza. El recuerdo se desvaneció. Lo miré. Así que ya no soy tu abuela. Exhaló. Finalmente. No te relajes. Puede que conserve la autoridad. Lo supuse. Buen aprendizaje. El vestido blanco de Victoria temblaba a su alrededor. No, no, esto está mal. Es humana. Es sucia. Fui criada para esto. ¿Era compatible contigo? Elías retrocedió cuando ella intentó alcanzarlo. No me perteneces, y nunca fui tuyo. Eso terminó lo que la evidencia había comenzado. Victoria se quebró. Sus lágrimas regresaron primero. Elías, por favor. Te amaba. Protegí tu futuro. Nadie se movió. Entonces la rabia atravesó su rostro. Ella lo robó todo. Incliné la cabeza. No, Victoria. Heredé aquello con lo que tú intentaste casarte. El juramento de los Montenegro la golpeó. Victoria se derrumbó de rodillas con tal fuerza que el sonido retumbó. El líder de su clan miró hacia otro lado. Abandonada ya. Victoria luchó contra el juramento, temblando, con los ojos desorbitados. Me disculpo, dama regente Montenegro, sus dientes se apretaron, por amenazarla, sabotear su comida, conspirar con su padre y permitir que invitados bajo mi protección la agredieran. Y su voz se quebró. Y por intentar removerla de la autoridad de los Montenegro. Sonreí. Disculpa aceptada por el suelo. Sigo sin estar disponible. La sentencia de la corte llegó rápidamente.
Victoria fue exiliada del territorio de los Montenegro, prohibida en la corte de vampiros durante 100 años, despojada de la elegibilidad matrimonial con los Montenegro y apartada de cualquier reclamo de compatibilidad de sangre con Elías. Su clan le retiró la protección incluso antes de que se pusiera de pie. Se acercó a Elías una última vez. Él no se movió. Esa fue la humillación final. La novia vampira perfecta abandonó el salón como la mujer que perdió a un heredero de sangre pura ante la humana a la que abofeteó. A mi padre lo trajeron al final, encadenado, sudando y mucho más pequeño de lo que recordaba. La corte vio su confesión grabada. Las autoridades humanas confirmaron los cargos. Los notarios vampiros lo declararon deudor de sangre. Sus cuentas, su casa y cada peso ganado por venderme fueron confiscados para el fondo de víctimas. Cayó de rodillas. Sofía, por favor. ¿Te crié? No, me pusiste precio. No me queda nada. Lo miré por un largo momento. Entonces, por primera vez, estamos a mano. Sollozó. No sentí nada cálido. Bien. Algunas heridas sanan mejor cuando dejan de exigir amor al cuchillo. Fue arrastrado, vivo, arruinado y sin poder. El banquete terminó con todos los vampiros en el salón inclinándose ante mí. No devolví la reverencia. Después de la corte, bajé a la cripta, la misma cripta donde Elías me había arrojado al mármol helado y me había ordenado arrodillarme. Esta vez, los guardias abrieron las puertas antes de que las tocara. Los sirvientes se inclinaron a mi paso. Las velas se encendieron solas a lo largo de las paredes, reflejándose en el ataúd negro que contenía solo la ropa del anciano señor y demasiado drama familiar antiguo. Elías me siguió en silencio. Me paré frente al retrato del anciano señor. Fuiste un cadáver muy problemático. Elías emitió un sonido bajo detrás de mí, posiblemente una risa, posiblemente una indigestión de no muerto. Me equivoqué contigo. Sí. Te lastimé. Sí. Dejé que mi ira hacia mi abuelo se convirtiera en sospecha hacia ti también. Sí. Se acercó, deteniéndose a mi lado. Pasaré el tiempo que sea necesario demostrando que sé la diferencia entre protección y propiedad. Estudié su reflejo en el cristal del ataúd. Poderoso, frío, hermoso de la manera irritante en que las armas caras son hermosas. No perdonado, no inofensivo, pero ya no era mi enemigo. Puedes empezar con las puertas. Sus cejas se juntaron. Tocando antes de entrar. ¿Hecho? Y no agarrando mi muñeca. Sus ojos bajaron a mi mano. Nunca más. Y no llamando a Victoria un poco malcriada a menos que solo esté prendiendo fuego a una persona. Una leve sonrisa tocó sus labios. Entendido. Ya no eres mi enemigo, Elías. Su mirada se agudizó. ¿Y qué soy? Un problema bajo observación. Lo aceptó como un regalo. Sabiamente, la hacienda Montenegro cambió porque hice que no hacerlo fuera inconveniente. Los sirvientes humanos recibieron protecciones escritas. Los contratos de sangre requerían testigos de consentimiento. Ningún humano podía ser comprado en territorio de los Montenegro. El ala poniente se convirtió en un santuario para novias vendidas, sirvientes de sangre fugitivos y cualquiera cuya familia hubiera confundido la crueldad con una transacción. La compensación de las amigas de Victoria pagó las primeras habitaciones. Los activos confiscados a mi padre pagaron el resto. Los depredadores comenzaron a evitar los caminos de los Montenegro. Los vampiros me llamaban la dama regente en público y la dama viuda en susurros. Prefería ambos al ganado. Elías traía documentos a mi estudio cada noche. Al principio, se paraba como un comandante informando a un enemigo. Eventualmente, como un hombre que quería quedarse y sabía que el querer no le daba derechos. Una noche, colocó una pila de contratos en mi escritorio. Levanté la vista. ¿Nieto? Cerró los ojos. ¿Sofía? Progreso. No te pongas sentimental. Todavía soy dueña de la mitad de tu imperio. Lo sé. Y puedo negar las puertas ancestrales. Lo sé. Y si alguna vez vuelves a ser arrogante, lo bordaré sobre tu ataúd. Su boca se curvó. Lo sé.
Firmé los papeles. No se fue. ¿Qué? ¿Puedo estar a tu lado? Me recosté. A mi lado, no por encima de mí. No delante de mí. Y nunca sosteniendo mi muñeca como lo hiciste la primera noche. Nunca más. No perdoné la primera noche. No olvidé la cripta, la muñeca o el silencio que me había hecho sangrar sola. Pero le creí al hombre que estaba frente a mí lo suficiente como para extenderle la mano. La tomó lentamente, dándome todas las oportunidades para apartarla. No lo hice. Su piel estaba fría. La mía estaba cálida. Se sintió como una decisión. Se inclinó más cerca, con los ojos en los míos. ¿Puedo mirarte? Aprendiendo el consentimiento. El anciano señor sería insoportable con esto. Ya lo era. Me reí. Luego dejé que Elías Montenegro me besara. Fue cuidadoso, contenido, hambriento de una manera que esperaba permiso. Cuando me aparté, sus ojos carmesí se habían oscurecido. Muy satisfactorio. Aún bajo observación, susurré. No esperaba menos. Meses después, el salón ancestral se llenó de nuevo. No para un juicio, sino para la renovación de juramentos. Vampiros de todos los territorios de los Montenegro vinieron a jurar lealtad al nuevo orden. No más contratos humanos forzados, no más ventas matrimoniales, no más abusos ocultos bajo la etiqueta noble. Cada violación respondería ante la dama regente. Yo, la mujer a la que una vez habían visto arrodillarse en una cripta. Victoria se había ido, un nombre prohibido con un vestido blanco arruinado y ninguna corte en la que llorar. Sus antiguas amigas pagaron compensación y rogaron por invitaciones que nunca llegaron. Mi padre permanecía encarcelado, sus cuentas vacías, sus contactos negando haberlo conocido. El retrato del anciano señor había sido movido a la cabecera del salón, y juraría que los ojos pintados parecían divertidos. Conociéndolo, probablemente estaba disfrutando más su retiro como cadáver de lo que había disfrutado 900 años de gestión familiar. Elías estaba a mi lado, de negro. No delante, no detrás. Al lado. Una joven humana del santuario me trajo la primera vela. Sus manos temblaban. La tomé de ella con cuidado. Nadie aquí es tu dueño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miré a los vampiros reunidos. Si alguien no está de acuerdo, que lo diga en voz alta. Odio cazar cobardes. Nadie habló. Sala inteligente. La llama del juramento se elevó, roja y dorada, iluminando cada retrato, cada pilar, cada rostro que una vez me había mirado como un error comprado. Sonreí. Bajaron la cabeza. Me llamaban la viuda negra porque cada hombre que intentó poseerme murió. Estaban equivocados. Nunca estuve maldita. Fui la consecuencia. ¿Llegó lo suficientemente lejos o fue demasiado misericordiosa? Comenta justicia. Si el final fue perfecto, comenta más duro. Si querías una venganza aún más fría, tus comentarios deciden cuán despiadado será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.